más me fascina. Sonrió desde su escondite, disfrutando del respiro momentáneo. Vamos, estoy pensando en una especie de sintonización gradual con la naturaleza de tu chakra. No se siente como un Kekkei Genkai, así que diría que has ido transformando poco a poco la esencia de tu chakra, trabajándolo en papel, creando una especie de memoria muscular espiritual. Me acerco. Silbó, sonando como una bandada de pájaros a la vez. ¿Cuánto tiempo te llevó eso? ¿Años? ¿Décadas? Ese es el tipo de compromiso que realmente puedo llegar a apreciar. Me recuerdas a mi sensei, respondió ella, buscando lugares con buena vista, incluso si cambiaba de lugar. Él también era de los que intentaban conquistar a las mujeres en pleno combate. El tono de Naruto se oscureció un poco al responder. No confundas bromas con encanto. Pregunto porque he descubierto que suele ser la forma más fácil de aprender. Si tengo que presionarte como a una mariposa para que aprendas lo que necesito, lo haré. La sonrisa de Conan desapareció cuando sus ojos se entrecerraron. Konoha ha logrado criar a un monstruo enorme, ¿verdad? Sus alas batieron con fuerza y la elevaron aún más en el aire. Extendió los brazos, con las palmas hacia arriba, como un verdadero ángel ofreciendo perdón. Por suerte, me he estado preparando para enfrentarme a un monstruo mucho más peligroso que tú. Desde su escondite, Naruto parpadeó al notar que la rama del árbol se movía y se retorcía, abriéndose en secciones por uniones demasiado rectas para ser naturales. A su alrededor, el bosque cobraba vida con el movimiento, mientras los mismos árboles parecían volverse del revés. Miles, no, cientos de miles de etiquetas explosivas, perfectamente integradas en el entorno natural, adheridas a todas las superficies imaginables hasta donde alcanzaba la vista. Disculpen, comenzó Conan, flotando más alto si mi trampa les parece un desastre. Entiendo que ustedes, los titiriteros, sufran los detalles meticulosos. Desafortunadamente, no podía saber cuándo se darían cuenta de que estaban siendo atraídos a una trampa, así que me tomé la libertad de cubrir todo en un radio de 1 milla. Juntó sus manos, haciendo que la foca carnero pareciera elegante mientras coronaba el dosel, volando cada vez más alto. Los dedos de Naruto ya se movían con furia, llamando a Ame para que lo sacara de aquella trampa mortal, pero sabía que ya era demasiado tarde. En un último intento, sacó un pequeño pergamino de debajo de su chaqueta y lo llenó de chakra, justo cuando las primeras etiquetas empezaban a incendiarse. Solo podía esperar que las mejoras que había logrado fueran suficientes. Conan observó su destrucción con desinterés. El humo aún se elevaba copiosamente desde la franja de bosque ennegrecido de 3 kilómetros de ancho. Ningún ninja, salvo el Yondaime Hokage, y quizás el Raikage, habría podido escapar a tiempo. Esa trampa había sido obra de casi 800.000 etiquetas explosivas. No era lo máximo que podía usar, su máximo era de millones, pero era más que suficiente para derribar incluso a un Jinchuriki. El contenedor de 5 colas, lo demostraba. Miró a un lado y notó que algunas láminas se desprendían de sus alas. Máximo o no, era un movimiento extremadamente agotador, y sentía que sus reservas se agotaban. Nunca se subestimaba a los Jinchuriki. Se dejó llevar por las corrientes de aire, más animada que de costumbre gracias a los incendios que aún devoraban el bosque bajo ella. Konoha estaría alerta, pero tenía algo de tiempo antes de que los servicios de emergencia pudieran llegar. Se deslizó sobre el ennegrecido paisaje infernal que se extendía bajo ella, observando las brasas anaranjadas que se desprendían perezosamente del carbón retorcido y ennegrecido que antes eran árboles. Nada verde permanecía en un círculo casi perfecto. Se preguntó brevemente qué diría su yo infantil si pudiera ver la destrucción absoluta que se desató con ese primer y simple acto de doblar papel. Una vez había vendido sus florecitas de origami al borde del camino, ganando apenas lo suficiente para no morir de hambre. Y ahora podía hacerlo. Mucho había cambiado. Percibió movimiento en las ondulantes nubes de humo y ceniza, transportadas por su propio calor y extendiéndose sobre ella como una oscura parodia de un hongo. Entrecerró los ojos. Fuera lo que fuese, era demasiado grande. Por un instante, temió que el Kyuubi hubiera sido liberado. Entonces se irguió. Era solo una persona, multiplicada por 100. Incluso flotando sobre los árboles destrozados, la marioneta la superaba en altura una cabeza cuando estaba de pie. Naruto estaba posado inestablemente sobre su hombro. Se tambaleó, haciendo temblar el suelo con una pisada titánica mientras su titiritero atravesaba la asfixiante capa de humo, tosiendo. Su chaqueta estaba ennegrecida y humeante. La manga derecha se había quemado por completo, revelando el mecanismo sujeto a su brazo.
Quemaduras leves cubrían casi cada centímetro de piel expuesta, pero estas ya empezaban a desprenderse, reemplazadas por piel nueva e intacta. Volvió a toser, escupiendo ceniza y flema negra a través de sus ojos llorosos. Mierda, graznó, con la garganta irritada y reseca. Eso plantea un montón de preguntas interesantes sobre tus habilidades, ¿verdad? Eso es imposible, dijo Conan en voz baja, entrecerrando los ojos. Naruto esbozó una sonrisa desquiciada, abriendo los brazos. Por un instante, le recordó al falso ángel Deidara. Imposible es solo una palabra, y yo soy su equivalente. Se tambaleó, casi resbalándose del hombro de Asura. Ni siquiera su cuerpo titánico fue suficiente para protegerlo por completo de semejante explosión. Ella estaba prácticamente ilesa. Las explosiones solo lograron ennegrecer su grueso caparazón. Le daban un aspecto aún más intimidante. Volvió a toser, sintiéndose como si se hubiera tragado una barbacoa. Kami, qué frase tan horrible. Esa explosión debió de sacudirme la cabeza. Conan no perdió más tiempo con palabras. Ahora tenía un reloj propio, y los shinobi de Konoha probablemente llegarían en cuestión de minutos. Sus alas se movieron hacia adelante, liberando docenas de hojas de papel afiladas como cuchillas. Se plegaron en el aire, como pequeños y elegantes aviones de papel que volaban más rápido que un kunai. Había visto a Tsukami Shigure diezmar el hormigón. Asura simplemente levantó una mano, y la descarga letal impactó sin causar daño en su gruesa palma. La enorme marioneta sacudió el apéndice como si le hubiera picado una abeja, y las construcciones de papel se desprendieron como gravilla molesta. En su interior, Conan sintió las primeras punzadas de miedo. Era asombroso cuánto le recordaba esta construcción titánica al monstruo que Nagato invocó aquel terrible día. El par inferior de manos se golpeó entre sí, formando un sello reconocible, antes de separarse y volver a juntarse, los dedos cambiando de lugar tan hábilmente como los de su controlador. No pensé que tendría la oportunidad de probar esto de nuevo tan pronto, gritó Naruto, con aspecto un poco desequilibrado por la inhalación de humo. Así que, gracias por eso. Los ojos de Conan se abrieron de par en par, saliendo de su estupor cuando las manos se unieron para formar el sello de la serpiente. Sus alas avanzaron con fuerza, obligándola a retroceder, pero no había forma de que pudiera escapar de la técnica por completo. Fton. Renkan. Gritó Naruto, sintiendo el zumbido de poder en respuesta en lo profundo de Asura. Le había costado bastante experimentación aprender qué técnicas le resultaban más naturales con sus marionetas, y los resultados fueron espectaculares. Los jutsus de liberación de viento normalmente eran invisibles, una ligera distorsión en el aire como mucho. Eso era lo que los hacía tan letales. Gracias al humo que aún se elevaba de la tierra quemada, tenía una vista perfecta de la enorme bala de aire mientras caía en cascada por el cielo. Retorció el humo en una neblina negra, que seguía tras él como una estela de vapor. La técnica nunca alcanzó a Conan. Era demasiado lenta para eso, pero ese no era el objetivo. Un jutsu de esa magnitud causaba destrucción con solo existir. El aire circundante se desbordó con la técnica, y para la kunoichi fue una lucha constante mantenerse en el aire contra las corrientes opuestas que intentaban arrancarla del cielo. Lo habría logrado si no hubiera olvidado el segundo par de brazos de Asura. Las dos manos chocaron como los platillos de Kami, creando una onda expansiva que casi rivalizaba con la técnica misma. Conan quedó atrapada entre ellas, aturdida pero no derrotada. Su Shikigami no Mae la protegió de eso. Sin embargo, no le sirvió de mucho cuando Asura procedió a ahuecar sus manos en una prisión improvisada, levantándolas tan rápido que la mujer quedó apretada contra la dura madera ennegrecida. Hubo un instante de ingravidez cuando las manos apretadas alcanzaron el cenit de su arco, antes de caer de golpe con venganza. Naruto lo observó todo desde su posición privilegiada, atento a cualquier hoja de papel que se escapara de entre los dedos apretados de Asura. No vio nada, ni siquiera cuando el martillazo se estrelló contra el suelo como un meteoro. Si Conan hubiera estado debajo, podría haberla matado. De hecho, estar dentro podría haberla matado. La fuerza del golpe habría sido devastadora, pero la repentina desaceleración podría ser igual de letal. Aunque en realidad no la quería muerta. No mentía al declarar su interés en sus técnicas. Asura permaneció de centinela mientras retrocedía hacia la neblina humeante del suelo del bosque, aterrizando en el borde del cráter extrañamente estriado en el que yacía el cuerpo inconsciente de Conan. Elegiste un momento realmente, hizo una pausa para toser, frunciendo el ceño con irritación. La curación del Kyuubi no podía hacer nada por inhalar humo.
Elegiste un momento realmente malo para intentar esto, murmuró, bajando al agujero. Por primera vez en mucho tiempo, mi linda conciencia no me dice cuando estoy haciendo algo potencialmente moralmente reprobable. Se encogió de hombros mientras sellaba su cuerpo en un pergamino. Qué mal para ti. Terminó, sellando también a Asura mientras enviaba unas cuantas cuerdas de chakra de buscar lo que quedaba de sus otras marionetas. Los servicios de emergencia de Konoha lo perseguirían en cualquier momento, y necesitaba aclarar su historia. Pensó que sonaba bastante plausible decir que había logrado contener a un miembro de Akatsuki el tiempo suficiente para que llegaran refuerzos, obligándolos a huir. Aún así, sabía que, a pesar de todo, estaría deseando volver a casa y poner a Conan bajo la lupa metafísica. O no tan metafórico y probablemente dependería de su estado de ánimo. Naruto vestía de forma inusualmente inapropiada mientras yacía bajo la luz del sol, reclinado hacia el borde de un campo de entrenamiento desocupado. Llevaba una sencilla camiseta naranja en lugar de su habitual chaqueta de camuflaje. Igualmente injustificado, su itayate descansaba sobre su frente, protegiendo su cabello de los ojos en lugar de sus habituales gafas protectoras. Una expresión pensativa adornaba su rostro mientras se apoyaba contra un árbol. Se sentía extraño tener sus dedos a la vista mientras realizaban sus elegantes movimientos giratorios, dirigiendo una pelea simulada entre Ramia, Ana y Arakune como un coreógrafo aburrido. Y él estaba aburrido. Usar a Asura siempre significaba aprovechar el poder del Kyuubi, que había ayudado mucho a sanar el daño causado por la trampa de Conan. Pero, para cuando lo escoltaron de vuelta a Konoha y la adrenalina se le pasó, se hizo evidente lo lamentable que era en realidad. El daño pulmonar fue el peor, aunque los ninjas médicos le habían asegurado que sanaría por completo en pocas semanas. Deberían haber sido meses, con efectos persistentes, pero ser un Jinchuriki tenía sus ventajas. Estaba a mitad de tratamiento, así que las quemaduras sufridas y la leve infección que le provocaron ya habían desaparecido, reemplazadas por una piel fresca, ligeramente sensible y rosada. Formaban un tapiz moteado sobre su cuerpo, como el camuflaje más inútil del mundo. Esperaba que pasar un rato al sol le ayudara a aclararse más rápido, por más anatema que para él fuera pasar tiempo al aire libre. Anne descendió perezosamente, sin ninguna urgencia en sus movimientos. Todo el ejercicio era solo una forma de pasar el rato, ahora que había sido oficialmente suspendido de misiones por otra semana. Con cada ataque, su mente analizaba todos los contraataques posibles de los otros dos combatientes. Usaba los mejores disponibles, sin causar daño real, y registraba los que su mente conjuraba pero sus marionetas no podían ejecutar. Era un poco aburrido, pero al menos era mejor que un papeleo interminable. Sin misiones y libre de cualquier esfuerzo, no le quedaba mucho más que hacer que manipular venenos, esbozar nuevas ideas para marionetas y gestionar su red. No es que pudiera actuar con base en la información que llegaba. Normalmente la usaba para decidir qué misiones valía la pena aceptar. Ahora, sin embargo, solo podía gestionar la integración gradual de los antiguos recursos de Sasori. Al principio fue divertido, como una victoria póstuma contra el titiritero mayor. Pero cuando era lo único que podía hacer, de ahí su aburrimiento. Manipulaba sus marionetas con una mano. Con la otra, toqueteaba lentamente el anillo que le había quitado a Conan. Similar al de Sasori, pero con una piedra blanca perlada con el kanji de blanco. Quizás una referencia a su disfraz como Tenshi de Amegakure. El vínculo era tan tenue como el de Sasori. Ambos eran mantras de meditación Kuji-in, pero, sinceramente, no tenía ni idea de la perspectiva general. Rastrear la práctica de meditación condujo a una figura conocida simplemente como el Rikudn Senin, una figura envuelta en tanto mito como historia. Encontrar información fiable sobre el hombre conocido como el dios Shinobi era tarea imposible. Supuestamente, 100 religiones y prácticas diferentes surgieron de esa única figura, y era imposible separar la verdad de la ficción. Su relación con Akatsuki era una incógnita. Probablemente solo se trataba de un simbolismo forzado para legitimar al grupo. Sin embargo, la respuesta le dejó un sabor amargo. No parecía algo que alguien tan materialista como Sasori desearía. Seguiría tanteando el terreno, pero no esperaba que llegara a ninguna parte. Como todo desde que lo habían enraizado en Konoha, era solo una forma de pasar el rato. Hablando de eso, sintió que dos personas se acercaban al claro, sin hacer ningún esfuerzo por disimular su aproximación. Buenos días, dijo lentamente, mientras seguía dirigiendo a sus marionetas en su pequeña pelea de pantomima.
Son 20 minutos después del mediodía, dijo Hinata, sonriendo suavemente mientras ella y Hanabi se unían a él en el claro. Levantó la vista, entrecerrando los ojos ante el resplandor del sol. Vaya, qué vergüenza. ¿Qué clase de ninja no sabía la hora? La medicina que le habían dado para calmar el ardor del pecho también aliviaba otras molestias. Estoy segura de que pronto volverás a la normalidad, dijo, entregándole una taza humeante. Lo aspiró y suspiró. Té de limón. Tú, Hinata, eres un ángel. Su sonrisa se torció. Deberías saberlo, acabo de pelear con uno. Eso sigues diciendo, bromeó el heredero Hyuga, perplejo, acomodándose tímidamente a su lado. Hanabi se quedó a unos pasos de distancia, insegura. Era un terreno desconocido, y tenía que recordarse constantemente lo familiar que podía ser con Naruto en público. La respuesta, gracias a lo poco que parecían interactuar con los demás, era que no lo eran en absoluto. Uzumaki-san lo saludó, captando la sonrisa pícara que él le dedicó a Hinata. Sus ojos se crisparon. La estaba provocando a propósito, lo sabía. Hyuga-san, ya te dije que puedes llamarme Naruto. Y él también sabía que hablar bien le impedía aceptar esa oferta, pero lo dijo de todos modos solo para fastidiarla. Ella se tranquilizó diciéndose que era la medicación, pero una voz insistente le recordó que definitivamente era algo que él haría de todas llenas. ¿Por fin tu padre te ha permitido salir del aislamiento? Hanabi simplemente frunció el ceño imperiosamente, sentándose junto a Hinata con la misma gracia. Su hermana simplemente suspiró divertida ante las payasadas. Era demasiado común cuando Naruto era invitado a la residencia a tomar el té. La ocasión le sorprendió gratamente, pensando que las ceremonias del té a instancias de los Hyuga serían áridas y formales. En realidad, fue bastante agradable, y cualquier error que cometió durante el proceso fue ignorado con cuidado. Después de la ceremonia, se retiraron a un espacio más íntimo y conversaron cortésmente mientras tomaban un té delicioso. No se había presentado el momento ideal para que Hanabi mostrara interés en su oficio, así que seguían trabajando en ello. Simplemente resultó ser una noche agradable, ligeramente empañada por el elefante que se cernía sobre Naruto y Hinata. No es que su última conversación seria se hubiera desvanecido de la mente de ninguno de los dos. Hinata simplemente parecía contenta de dejarla atrás y centrarse en su familia. Ni siquiera Tou-san puede tener a Hanabi encerrada como una muñeca de porcelana para siempre, intervino Hinata cuando Hanabi se negó a responder. Aunque creo que todos en el clan coinciden en que estar acompañada es lo mejor, por ahora. No todos en el clan, murmuró el hermano menor, girándose para observar la pelea de las marionetas de Naruto. Incluso con movimientos lentos y exagerados, cada acción era impecable, natural, envidiable. De hecho, esa es parte de la razón por la que vinimos a hablar contigo hoy, continuó Hinata, ignorando con destreza la falta de decoro. Naruto tuvo que contener el comentario coqueto que tenía en la punta de la lengua. Ahora llevaba esa máscara como una segunda piel. No habría sido ni remotamente apropiado, ni deseado. Ha habido un cambio en el clan. Parecía que estaba reprimiendo su emoción con dificultad. Si esto es una oferta de adopción, me siento halagado, pero, Hinata le dio una palmada en el brazo suavemente, pero aún así se rió, agradecida por el descanso en la tensión. Mi padre ha estado en conversaciones con los ancianos. Durante años le ha disgustado la división familiar, agravada por la muerte del tío Hisashi. Naruto se sorprendió. Hinata estaba aireando abiertamente los trapos sucios de los Hyuga frente a él. La única razón por la que se sentiría cómoda para hacerlo sería si ya no importara. Estos incidentes, miró a su hermana, quien fingió no escuchar para ver el espectáculo. Por fin le han dado pruebas suficientes para criticar el sistema actual. Es obvio que la supuesta razón del sello del pájaro enjaulado ya no basta. Si incluso un heredero de clan es vulnerable a un secuestro. Tragó saliva, frunciendo el ceño brevemente antes de continuar, o peor, entonces las cosas tienen que cambiar. Su sonrisa era trémula, pero sincera. Padre anunciará el cambio la semana que viene y será el primero en recibir el nuevo sello. Bajó la mirada. La confesión pareció aliviarle un peso de encima. No es perfecto. El antiguo sello sigue siendo irremovible. Pero ningún miembro de la rama familiar tendrá que soportar ese dolor a partir de hoy. Por fin volveremos a estar unidos bajo una marca común. Naruto arqueó una ceja cuando ella le entregó una pequeña etiqueta de sellado, grabada con una matriz extremadamente compleja. Al plegarla, se parecía mucho al sello del pájaro enjaulado original, incluyendo la elegante línea que rodeaba la cabeza. Sin embargo, el símbolo del centro era diferente.
En lugar de un manji, mostraba una estilizada cabeza de tridente, con la punta central más larga que sus contrapartes. A simple vista, pudo ver que ofrecía las mismas protecciones que el Byakugan, contra la extracción o la manipulación, pero carecía de los elementos de tortura más bárbaros. ¿Ustedes dos también?, preguntó, estudiándolo con curiosidad. A pesar de la aparente simplicidad de la solución, pudo ver que había capas en el sello que no podía descifrar con una rápida inspección. Con orgullo, respondió con una sonrisa, mientras Hanabi la imitaba desde atrás. No es todo lo que hubiera deseado, pero es un paso firme en la dirección correcta. Naruto sonrió mientras le devolvía el sello. No podría hacer nada con él en su estado actual, aunque quisiera. Me alegro por ti, de verdad. Si no te importa que pregunte, ¿por qué me lo dices ahora? Sobre todo si tu padre va a revelarlo pronto de todas llenas. Él se sorprendió un poco ante la pequeña sonrisa que Hinata le dio mientras se levantaba, dándole una suave palmadita en el hombro. Porque eres mi amigo, y alguien a quien aprecio profundamente. No sabía qué decir, pero al parecer no hacía falta. Hinata miró hacia la batalla simulada que finalmente había terminado con la sorpresa de su amo. No la había visto antes, dijo, inclinando la cabeza hacia Anne. Relativamente nuevo, explicó, contento por el cambio de tema. Anne, escrito con el kanji de ala. Ella rió, examinando la marioneta con forma de pájaro con la cabeza ladeada. No creo haber tenido el valor de decírtelo nunca, pero eres bastante malo con los nombres. Su sonrisa solo se ensanchó al ver su expresión de indignación, y no ayudó mucho que Hanabi se echara a reír detrás de ella. Pero has mejorado mucho con las caras, casi me da envidia. Le devolvió la taza con una sonrisa pícara. Intenta no volverte loco de aburrimiento, eres bienvenido en el complejo cuando quieras. Ella hizo ademán de irse, deteniéndose cuando Hanabi no la siguió. ¿Podrías mostrarme un poco más?, preguntó la niña más joven, imitando a una niña curiosa mientras miraba el extraño cuadro de marionetas, paralizada en plena acción. Hanabi, no deberías molestar a Naruto-san mientras se está recuperando, tú lo sabes mejor. Antes de que pudiera arrastrar a su hermana, Naruto se dio cuenta de lo que Hanabi estaba intentando y levantó una mano perezosa, anticipándose a ella. Está bien, no me importa hacer una pequeña demostración, no es que tenga mucho más que hacer. Sonrió, flexionando los dedos con extravagancia mientras sus títeres se apresuraban a formar una fila ordenada, como un elenco de actores esperando para subir al escenario. La verdad es que se siente bastante bien que alguien muestre interés. Le guiñó un ojo a Hanabi cuando Hinata volvió a mirar los títeres. Hanabi aprovechó esta oportunidad para acercarse más a él y miró su otra mano con sospecha. ¿Qué pasa con el anillo?, parpadeó. No se había dado cuenta de que seguía jugueteando distraídamente con el anillo de Konan entre los dedos. Hinata se giró con curiosidad y él quiso maldecir. Su versión oficial era que la miembro de Akatsuki había huido al darse cuenta de que pronto llegarían refuerzos. Dejar atrás su capa andrajosa era una cosa, pero ¿y el anillo que llevaba puesto en el dedo corazón? Quizás, pero tendría que explicar por qué no lo había entregado antes. Nada, solo un pequeño rompecabezas que intento resolver. Técnicamente no era mentira. No era como si pudiera decir que tenía a Konan sellada en un pergamino en casa, absorbiendo lentamente su chakra para intentar averiguar cómo manipulaba el papel de esa manera. Bueno, podría, pero no iba a hacerlo. Hinata seguía mostrando curiosidad, pero no insistió. Hanabi simplemente lo miró con escepticismo, sin duda reconociendo su parecido con el anillo de Sasori. Sin embargo, no podía decir nada, o arriesgarse a revelarles las cartas a ambos. Se encogió de hombros, contenta de lanzarle miradas cómplices a espaldas de Hinata. Aun sabiendo que estaban separados por kilómetros, países enteros en algunos casos, cada proyección parpadeante en esa caverna oscura sentía una mano fantasmal que les apretaba el cuello. La ira de un dios era algo frío y latente que parecía impregnar el aire, una presencia que se sentía incluso a través de la técnica de comunicación. Nadie se atrevió a hablar. Cada uno había experimentado una fracción de la fuerza de Pain durante o después de su invitación a Akatsuki. Nadie imaginaba poder compararse con semejante poder. Konan no ha regresado. Su voz no había cambiado audiblemente, seguía dulce y autoritaria. Sin embargo, donde antes su tono era una invitación a servir y evitar la destrucción, ahora era una promesa. Que todo obstáculo en su camino sería aniquilado. El Kyuubi Jinchuriki permanece fuera de nuestro alcance dentro de los muros de Konoha.
Unos fríos ojos grises recorrieron la húmeda caverna, observando cada silueta por separado, como si los desafiaran a decir lo contrario. Nadie dijo una palabra. Ni siquiera Kisame se atrevió a bromear. Esto no podrá, continuar. Solo 2 Bihul se nos escapan, y cuando acabemos con el Kyuubi, Kumogakure también caerá. El tiempo de trabajar en las sombras ha terminado, ha llegado la hora del amanecer. El silencio que siguió a sus palabras fue denso y empalagoso, finalmente roto por una sonrisa de dientes de tiburón. Suena divertido. Las siluetas se movieron en el mismo lugar, pero cuando Pain no hizo nada se relajaron. Hay muchas buenas recompensas en Konoha. Y habrá muchos más paganos para sacrificar. Debo decir que nunca había volado un pueblo entero. La gente lo recordará durante generaciones, sí. No destruyan a todos, algunos tenemos que comer, ¿sabes? Debería ser un verdadero buffet. El único que no habló simplemente entrecerró los ojos, sin que su líder lo notara. Konoha llegará a conocer a Akatsuki, afirmó sombríamente su líder. Konoha conocerá el dolor. Naruto observaba su tablero de planificación, aún planeando los movimientos de Akatsuki. Últimamente se habían vuelto extraños. Algunos habían abandonado misiones a mitad de camino, algo que la organización, que hasta entonces había hecho un excelente trabajo al mantener un historial de cumplimiento perfecto, nunca había hecho. No presagiaba nada bueno. Llevaba 20 minutos observando los dispares informes y avistamientos y no conseguía comprenderlo. Deseaba que Anabi estuviera allí. Tendría algún comentario sarcástico pero notablemente perspicaz que lo guiara. Estaría en la academia ahora mismo, probablemente aburrida tras la cantidad de material al que tenía acceso bajo su cuidado. La idea solo lo divirtió brevemente. Estaba seguro de que a Yashi le habría costado tomar la decisión, probablemente considerando mantener a Anabi cerca y entrenarla dentro del complejo. Pero no podía. Los herederos de clan siempre se entrenaban en la academia. Esta fomentaba las relaciones entre los clanes, por lo demás distantes, y el resto de la aldea. Yashi era un hombre orgulloso, pero no por ello receloso de aprender de los errores de sus rivales. La Uchiha había dado un ejemplo tan claro que el aislamiento de la aldea en su conjunto no terminaba bien. Tendría que buscar la manera de sacarla a escondidas de vez en cuando para que continuara con sus lecciones. Sería bastante fácil dejar un clon en su lugar. Si hubiera conocido al clon de Sombra en la academia, probablemente no habría ido. Suspiró y la apartó de su mente, volviendo a sus cavilaciones. Sus ojos parpadearon perezosamente hacia la derecha, donde el cuerpo de Sasori colgaba en la pared como una figura de acción de gran tamaño. ¿Qué te parece? Los ojos sin vida lo miraron con indiferencia. Ah, sí, ahora mismo estarías intentando matarme. ¿Cómo podría olvidarlo? Inclinó aún más la cabeza, mirando a su otro invitado. ¿Qué pasa contigo? Conan simplemente continuó haciendo lo mismo desde que la había liberado del pergamino. Mirar al frente con los ojos entrecerrados y aburridos. Supuso que era un poco injusto de su parte. No había mucho más que ella pudiera hacer. Los esfuerzos que había hecho para sujetarla eran, como mínimo, inmensos. Esposas supresoras de chakra en sus manos y pies, una barrera alrededor de su cuerpo diseñada para activarse si se movía más de unos centímetros, y un sifón de fuinjutsu que le consumía constantemente el chakra. Ella no iba a ninguna parte. ¿No tienes idea de lo que tu líder podría estar haciendo en este momento? Nada todavía, aunque quizá fuera el atisbo de una sonrisa burlona en sus labios. Era demasiado fácil ver lo que esperaba ver. Quizás le estaba dando demasiadas vueltas. Ese era el problema. Sin conocer a este misterioso Pain, no podía predecir cómo reaccionaría el hombre ante la pérdida de uno de sus lugartenientes. ¿Estaría enfadado? ¿Molesto? ¿Indiferente? Cada cosa, junto con los recientes movimientos extraños, pintaría una imagen diferente. ¿Y los anillos? Lo levantó de la nada, haciéndolo girar entre sus dedos como una moneda. ¿Qué significan? Seguía en blanco. Sus dedos se movían rítmicamente, bajo el pulgar, sobre los nudillos, un gesto en el dedo anular, empalmado, de vuelta arriba y sobre los nudillos. A estas alturas, estaba casi inconsciente. Bueno, al menos tu chakra no es tan reticente como tú. Eso finalmente le valió una pequeña mueca. Observó el pergamino lateral, que seguía escribiéndose mientras el sello hacía su trabajo. Una técnica de diagnóstico modificada, usada para identificar anomalías en el chakra del paciente. Naruto había experimentado con ella, así que el sello ahora funcionaba de forma similar, mapeando cómo el chakra de Conan era diferente al suyo.
Esperaba que con suficiente práctica, pudiera obligar al suyo a imitarlo. Ciertamente más fácil que el camino largo, que tomaría décadas. Bien, así será, murmuró con ligereza, desenrollando sus cuerdas para volver a sellar a Conan en su pergamino. A pesar de lo atada que estaba, no le gustaba dejarla afuera al salir del edificio. Guardó algunas cosas en el bolsillo, incluso en Konoha, era mejor estar preparado, y bajó por la escalera central. 5 pisos, y sus piernas ni siquiera temblaban. A veces, podía detenerse para apreciar lo increíble que era ser un shinobi. Las calles estaban tranquilas. Se habían celebrado varias pequeñas celebraciones durante la última semana, a medida que corrían los rumores de que la guerra había terminado. Muchos se recuperaban, disfrutando del marcado contraste entre la victoria y la resaca. Caminaba despacio. Hanabi no saldría de la academia hasta dentro de 20 minutos, así que podía permitirse el lujo de andar con calma. Recibió algunas miradas, pero nada que ver con su juventud. Le recordó que, en realidad, había hecho muy poco para cambiar su reputación en la aldea. Ya no era conocido como el bromista irritante, pues había canalizado su creatividad en otras cosas. Aún así, no podía hacer nada para disipar el resentimiento que aún albergaba hacia la bestia que albergaba en su interior. La ausencia, al parecer, había embotado la espada, pero no la había envainado por completo. Rara vez salía de su edificio cuando estaba en casa, y cuando lo hacía era para ir al campo de entrenamiento a la oficina del Hokage. Los clones hacían todas sus compras y, aunque eran indistinguibles de él, era diferente. Los recuerdos que recibía de sus clones eran extraños. Claros como el agua, siempre podía recordar todo lo que sus clones aprendieron como si lo hubiera hecho él mismo, pero apagados. Las emociones de sus recuerdos estaban embotadas, como si las sintiera a través de una gruesa tela. Había olvidado lo que era ser observado como si no existieras. Como si fueras menos que nada. Solo que esta vez, no le devolvió la sonrisa como un loco, ansiando siquiera un poco de atención. Ahora sabía más. Pocas personas merecían su consideración, y solo su propia validación valía algo. El Hyuga de pie en las puertas, pues Hyuga no se quedaba de brazos cruzados, le resultaba desconocido, pero era evidente que le habían hablado de Naruto. El rubio entró al recinto con apenas una mirada. No estaba seguro de si alguna vez se acostumbraría. De niño, caminar entre los diversos recintos de los clanes era como caminar ante los muros del cielo. Siempre imaginaba toda la exuberancia del interior, compartida por familias numerosas y felices. La edad había aclarado sus fantasías infantiles, y sabía que las cosas no eran ni de lejos tan idílicas, pero esas imágenes seguían grabadas en su subconsciente. Se dirigió a uno de los miradores donde los Hyuga preferían que sus invitados esperaran, solo para ver una cabeza de cabello familiar que venía en dirección contraria. Naruto, qué grata sorpresa, lo saludó Hinata con una sonrisa. Llevaba su uniforme de misión, ya fuera para entrenar o para la torre del Hokage. ¿Estás aquí para entretener a Hanabi con otra actuación? No puedes estar tan aburrido, ¿verdad? Naruto consideró sus palabras con cuidado, sopesando sus opciones. Quería que Hanabi examinara el anillo, pero esto también podría funcionar. En realidad, vine a verte. Lo ocultó bien, pero no había forma de confundir el ligero rubor que se apoderó de sus mejillas, seguido por el indicio de autorrecriminación que le siguió. Esperaba que pudieras contarme algo sobre esto. Levantó el anillo antes de que ella pudiera sumergirse demasiado en esa línea de pensamiento. Agradecida por la distracción, tomó el anillo y lo observó, dándole vueltas en la mano. Este es el anillo del otro día. Creí que dijiste que era un rompecabezas. Levantó las manos con aire de derrota. Claramente, es una idea demasiado compleja para mí. Ella sonrió, recordando la primera vez que Naruto había mostrado interés en ella, ayudándola con el pequeño desafío del Hokage. Bueno, no puedo decir que reconozca el estilo ni el significado de la inscripción. Con un pulso de chakra, sintió que su visión cambiaba, expandiéndose y cristalizándose en el monótono mundo del Byakugan. Al instante, 1000 vidas llenaron su vista, y con la facilidad de la práctica, las filtró, concentrándose en el pequeño anillo de gemas. Está cargado de chakra, la mayoría no lo reconozco, y un poco del tuyo. Naruto parpadeó ante eso. Había estado evitando activamente canalizar su chakra hacia el anillo, temiendo que fuera una forma de que Akatsuki rastreara a sus miembros. Parece que la piedra absorbe chakra pasivamente de quienes la poseen, pero solo un poco. He visto algo así antes. Sus ojos volvieron a la normalidad al mirarlo. ¿Forma parte de un conjunto? Sí, ¿cómo lo supiste? Sonrió suavemente.
Como regalo de bodas, mi padre le compró a mi madre un par de piedras. Si canalizabas chakra en una, la otra se calentaba, sin importar lo lejos que estuvieran. ¿Y este anillo es similar? Ella asintió, reactivando su ninjutsu y concentrándose en el anillo. Apenas distingo las conexiones, 9, y todas van en direcciones diferentes. ¿Puedes ver dónde están los demás? Preguntó Naruto emocionado. Si Hinata pudiera localizar a los demás miembros de Akatsuki en tiempo real, bueno, no estaba seguro de qué podría hacer con esa información, pero estaba seguro de que podría encontrar algo. No del todo, la conexión se debilita demasiado a esa distancia, pero podría decirte la dirección. Frunció el ceño de repente, girando la cabeza hacia la aldea. Naruto no se dio cuenta, dándole vueltas a las posibilidades. La dirección no era perfecta, pero algo era algo. Moviendo a Hinata y obteniendo la dirección precisa, probablemente podría triangular la ubicación de los miembros. No funcionaría muy bien si se estuvieran moviendo, y necesitaría mapas muy precisos, de hecho, cuanto más lo pensaba, más difícil se volvía, y. Su hilo de pensamiento se descarriló cuando se dio cuenta de que Hinata estaba agitando una mano frente a su cara. Perdón, estaba a kilómetros de distancia. ¿Qué fue eso? Dije que uno de los anillos está en el pueblo. Se quedó congelado, parpadeando estúpidamente. ¿Qué? Ella asintió, señalando hacia el centro del pueblo. Un hombre de pelo largo con una capa estampada. Parecía perturbada. Algo va muy mal con su sistema de chakras, y parece que se ha mutilado las manos y el estómago con I. Su voz se fue apagando, disgustada. No, son boquitas, impregnadas de un tipo de chakra que no reconozco. La mente de Naruto corría a 1000 por hora. Eso encajaba a la perfección con su descripción de Deidara. El bombardero de Akatsuki estaba en la aldea. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿El estampado de su capa es de nubes? Cuando ella asintió, él maldijo en voz alta, haciéndola retroceder un paso. Hinata, ¿hay alguien más en la aldea que lleve esa misma capa? Parecía contradictoria. Naruto, sabes que no debo usar el Byakugan así dentro de los muros de la aldea, es una gran invasión de la privacidad. Es importante. Podría haberse negado, incluso por él, los Hyugas se tomaban esa regla muy en serio, pero la intensidad de sus ojos la convenció de que no mentía, y volvió a apartar la mirada. Sin embargo, solo pudo negar con la cabeza. Lo siento, hay demasiada gente. Se necesitaría todo el clan para localizar un objetivo así en un lugar tan abarrotado. Chasqueó la lengua con irritación. Bien, entonces tienes que ir con el Hokage lo más rápido posible, avisarle que Akatsuki está en la aldea Y. Cualquier otra cosa que pudiera haber dicho se interrumpió bruscamente cuando ambos cayeron al suelo, con el suelo temblando bajo sus pies. Apenas un segundo después, la onda expansiva, una pared de aire que hizo temblar las paredes tradicionales de los edificios Hyuga, le siguió. No fue la única. Podía sentirlos, los temblores en el suelo, acompañados de grandes columnas de humo que se elevaban hacia el cielo sobre la aldea. No perdió tiempo en ponerse de pie, sabiendo que Hinata había hecho lo mismo. Vamos. Hokage. Gritó entre el zumbido metálico que se le pegaba a los tímpanos, ya en movimiento. Subió a los tejados en segundos, divisando fácilmente a Deidara. El hombre no hacía ningún esfuerzo por ocultarse, de pie en lo alto del edificio más alto y céntrico del mercado, riendo mientras otra explosión sacudía Konoha. Agitaba las manos, dirigiendo las explosiones como un director de orquesta de mente. Si sus movimientos eran una señal, estaba alcanzando rápidamente su punto culminante. Algo pequeño se elevó velozmente desde sus manos, dejando tras de sí una estela de hollín y humo hasta desaparecer bajo el resplandor del sol. No permaneció así mucho tiempo. Naruto siguió su vuelo hasta el cenit, sin dejar de correr por los tejados. Justo en el punto más alto de su vuelo, la criatura se expandió rápidamente, creciendo hasta que, desde su ángulo, casi eclipsó el sol. Era vagamente humanoide, con un gran cuerpo bulboso y dos protuberancias similares a alas. La urgencia de Naruto aumentó al ver a Deidara subir a una especie de criatura pálida parecida a un dragón y alejarse volando rápidamente. Saltó entre dos tejados y se enrolló, sacando el pergamino de Asura y desenrollándolo en pleno salto. La enorme marioneta emergió de su nube de humo ya corriendo, alcanzando a grandes zancadas lo que a Naruto le habría llevado preciosos segundos cruzar. Anne descendió por detrás, levantándolo con sus garras para ofrecerle una vista aérea, para que no aplastara accidentalmente a nadie en la frenética carrera de Asura.
La bomba cayó, y la marioneta titánica llegó para atraparla justo a tiempo, aplaudiendo con dos grandes manos a cada lado. Durante un instante de angustia, no ocurrió nada, y Naruto temió que hubiera sido un señuelo. Pero a mitad de ese pensamiento, la bomba explotó. Las manos de Asura construidas con madera cultivada por Shodai, reforzadas con su resina especial y con el sistema de chakra artificial que recorría el cuerpo de la marioneta en largos y sinuosos cables apenas contuvieron la explosión, aunque con un precio. Asura se tambaleó hacia atrás, mientras una nube de humo salía de los muñones que antes eran sus brazos superiores. La onda expansiva logró destrozar todas las ventanas cercanas, pero podría haber sido mucho peor. Le indicó a Anne que lo dejara sobre el hombro de Asura, respirando con dificultad por el esfuerzo de la carrera a toda velocidad, y miró a su alrededor. Vio a Deidara no muy lejos, surcando el cielo con su extraña criatura arcillosa. El ex ninja de Iwa le gritaba algo, pero estaba demasiado lejos para que Naruto pudiera entenderlo. El enjambre de dragones en miniatura que envió al titiritero era un mensaje mucho más claro. Asura apenas había empezado a extender el brazo para aplastarlos cuando un rayo crepitante lo logró. Kakashi aterrizó en el otro hombro de Asura, con la mano vibrando con la energía apenas contenida de su Raikiri característico, y los regordetes dragones de arcilla cayeron del aire, reducidos a una masa blanca e impotente. Buen hallazgo, saludó alegremente, flexionando la mano al ver que su técnica se desvanecía. Siento lo de tu títere. Naruto se encogió de hombros, aunque por dentro estaba furioso. Le había costado mucho esfuerzo arreglar a Asura. Apenas había terminado de reparar el daño que Konan le había infligido, y esto era mucho peor. Mejor sus manos que un trozo de la aldea, murmuró, volviendo su atención al furioso miembro de Akatsuki. Te pediría que te quedaras y ayudaras, como en los viejos tiempos, pero creo que tus talentos serían más útiles en otra parte. Naruto no pudo evitar estar de acuerdo. Dondequiera que mirara, pequeños focos de caos estallaban alrededor de la aldea. Los shinobi ya estaban respondiendo, pero si los temores de Naruto se hacían realidad, la mayoría simplemente se estaban metiendo en una picadora de carne. Los Akatsuki estuvieron aquí. Naruto salió disparado, saliendo de la nube de humo que Asura creó al ser sellada de nuevo en su pergamino. De nada serviría luchar para proteger la aldea si, por accidente, acababa destruyendo la mitad. Por mucho que quisiera regresar y ayudar a Kakashi, o escaparse a luchar contra otro miembro de Akatsuki, sabía que su deber era asegurar ciertos lugares clave. Primero, la academia. No tenía nada que ver con Hanabi. Ni lo más mínimo. Las calles eran un hervidero de actividad bajo sus pies. Los civiles se apresuraban, en ejercicios bien practicados, hacia los refugios bajo el monumento del Hokage. Konoha acababa de salir de un período de intensa guerra, y aunque la aldea en sí se mantuvo prácticamente intacta, sus habitantes estaban más que listos para estar a la altura de las circunstancias. Chunin y Genin ayudaron a acelerar el proceso, ayudando a aquellos demasiado mayores, jóvenes o enfermos para llegar a los refugios. Los Jounin arrasaban las calles, haciendo prácticamente lo mismo que él, apresurándose a asegurar lugares clave como la Torre del Hokage, el cuartel general de los Anbu, algunos puestos de mando de reserva, el hospital y, por supuesto, la academia. Los instructores de Chunin harían su parte, pero poco podrían hacer contra un solo miembro de Akatsuki. Supuso que su objetivo debía ser él, por el Kyuubi, pero uno no entraba en una aldea ninja sin más, buscaba un objetivo y salía tranquilamente. Su objetivo sería sembrar el caos, provocar la mayor distracción posible mientras lo rescataban. En ese caso, su trabajo era dificultarles la tarea al máximo mientras Konoha contrarrestaba la marea. Por muy poderosos que fueran los Akatsuki individualmente, no creían siquiera que pudieran derrotar a toda una aldea oculta por sí solos. Tuvo que tachar ese pensamiento de un asterisco mientras el suelo temblaba bajo sus pies. A lo lejos, divisó una enorme oleada de agua que se expandía desde un punto aleatorio de la aldea. Como un tifón contenido, creció, formando una cúpula de agua asombrosamente grande que no mostraba señales de estallar. Debía cubrir una octava parte de la aldea. Los Akatsuki quizá no pudieran derrotar a la aldea, pero podrían destruirla con las técnicas adecuadas. No hubo ninguna advertencia. Corría por los tejados y apartó la mirada un instante para observar la técnica del agua. Entonces, se quedó mirando fijamente, intentando débilmente salir de la pared donde su cuerpo se había derrumbado al impactar. Algo lo había golpeado como uno de esos trenes modernos de Yuki no Kuni, impactándolo de la nada. No había visto nada, así que o fue rápido o invisible. No estaba seguro de qué era peor. Shinra Tensei.
Rodó hacia adelante justo cuando la pared tras él, junto con la mayor parte del edificio al que estaba sujeta, quedó completamente pulverizada. No tenía ni idea de qué era esa técnica, por muy pretenciosa que sonara, pero no quería que le volviera de golpear. Aún tenía la vista borrosa mientras se ponía de pie con dificultad, mirando a los 6 individuos con capas de Akatsuki frente a él. No reconoció a ninguno. ¿Han estado en una campaña de reclutamiento?, murmuró, intentando ganar tiempo mientras se despejaba del impacto. Su mirada penetrante captó todos los detalles posibles, desde el pelo naranja a juego de los individuos, hasta los piercings similares pero distintivos que cubrían sus rostros, no, cuerpos enteros, a juzgar por su aspecto. Lo más notable eran los ojos acerados y rodeados de círculos. Claramente, un denjutsu familiar, aunque Naruto no estaba seguro de por qué. No podía decir que lo reconociera de ningún sitio. Kyougi Hinchuriki, vienes con nosotros. Fue el del medio quien habló, con el pelo de punta similar al suyo y las 3 barras negras en la nariz. Mira, eso me supone un problema, respondió, flexionando los hombros hasta que sobresalieron. Quizá no al 100%, pero lo más cerca que pudo estar después de haber sido sorprendido así. Porque no quiero. Tienes poca influencia en este asunto, declaró el aparente líder del pequeño grupo, mirándolo con frialdad. Tenía la misma frialdad que Conan, lo cual fue la primera pista. La segunda fue el anillo. Solo el que hablaba lo llevaba, lo que significaba que los otros 5 no eran miembros de pleno derecho de Akatsuki, supuso. La última pista fue la repentina comprensión de dónde había reconocido esos ojos. Su lectura del simbolismo detrás de las inscripciones de los anillos, la relación de la meditación Kujin con el Rikuden Senin y estos 6 hombres tenían el Rinnegan. Así que eres el misterioso Pain, dijo arrastrando las palabras, manteniendo la voz serena para disimular su pánico. ¿Cómo era posible que 6 personas tuvieran un denjutsu que la mayoría consideraba un mito fantasioso? Consideró por un momento que eran hermanos, pero lo descartó de inmediato. Las trenzas naranjas a juego estaban claramente teñidas. Reconoció las sutiles señales en todos los cabellos menos en el del líder. Asimismo, los piercings, a juego pero visualmente distintos, implicaban una estética visual, no ningún tipo de parentesco. ¿Cómo no reconocerlo, siendo artista? Alguien intentaba cultivar una imagen de inhumanidad e intimidación. No podía negar los resultados. Aún así, algo en esa revelación le inquietaba, algo que simplemente no quería encajar. Podría haberlo entendido si hubiera permitido que sus pensamientos llegaran a su inevitable conclusión, pero Pain parecía estar harto incluso de hablar tanto. Pain levantó el brazo y 6 marionetas entraron en acción, colocándose en posición mientras Naruto intentaba ganar tiempo. Le hubiera gustado creer que había hecho de ello algo así como un arte, pero sospechaba que este hombre simplemente tenía una opinión muy alta de sí mismo. Por lo que Naruto vio a continuación, no era inmerecida. Una ramia surgió de la tierra a los pies del de pelo largo, con una barra diagonal atravesándole la nariz. Enroscó su cuerpo en un instante, mordiéndole el cuello e inyectándole suficiente veneno como para causarle dolor de invocación a un jefe. Asimismo, los cientos de pequeñas puntas de aguja esparcidas por su cuerpo escamoso deberían haberlo paralizado por la constricción. Su expresión ni siquiera cambió mientras flexionaba los brazos, creando suficiente espacio entre su cuerpo y el de Ramia para agarrarse y arrancarle la marioneta. Una delgada barra negra cayó de su manga y la clavó en el pecho de Ramia. En ese instante, Naruto sintió que su control sobre la marioneta se desvanecía. Un Ane intentó atacar al que se parecía un poco a un Yamanaka, volando desde un callejón cercano como un gran kunai brillante. Era rápido, pero no lo suficiente. Algo grande, plumoso y feo descendió en picado, oculto bajo el resplandor del sol. Atravesó el cuerpo de Ane con un pico que parecía más bien un taladro orgánico gigante, antes de abrir la boca y partir en 2 a la marioneta sin piedad. Un Arakune se lanzó a por el otro, de pelo puntiagudo y rostro cuadrado y curtido. A pesar de que el ángulo debería haber sido perfecto, y de que no habría podido ver la silenciosa gota de ácido al ser lanzada desde las sombras, el hombre se movió hábilmente hacia un lado. Se giró y se lanzó hacia adelante con una velocidad aterradora, agarrando a la marioneta de araña por el cuello y aplastándola. El ácido que se derramó en sus manos desde el cuerpo roto de la marioneta ni siquiera lo inmutó. Otra ramia se lanzó a por el más corpulento de los 6, con el pelo engominado hacia atrás y una cara redonda que casi recordaba a la de una Kamichi. Ni siquiera tuvo la oportunidad de constreñirlo. En cuanto tocó su capa, la marioneta se quedó flácida y su chakra se agotó. El Ane que envió tras la del Chalbase no tuvo mucha mejor suerte.
Al igual que el del pelo puntiagudo, pareció notar su llegada sin siquiera verla. Sus brazos giraron hacia atrás en ángulos inverosímiles y agarró a la marioneta por las articulaciones de los brazos, antes de arrancarle las alas a Anne. Con la fuerza de su poder, eso debería haber sido imposible, y todo sin siquiera girar la cabeza. Al menos esas marionetas alcanzaron sus objetivos. La ramia que surgió del suelo tras Pain ni siquiera rozó su túnica. La mano que había estado levantando se extendió, y Ramia impactó contra un orbe invisible y expansivo de pura fuerza, derrumbándose sobre sí misma y su impulso combinado. Si hubiera sido orgánica, habría sido realmente espantoso verla desmoronarse como una vieja botella de plástico. Joder, murmuró al ver que su emboscada era rechazada sin esfuerzo. 6 marionetas fueron destruidas al instante, y solo había vislumbrado sus habilidades. Tu resistencia solo prolonga lo inevitable, entonó Pain con voz suave, como si aquello no hubiera sucedido. La mente de Naruto corría a 1000 por hora, analizando lo que había visto. Una especie de invocación, la capacidad de absorber chakra, muros de fuerza invisible omnidireccionales o dirigidos, una fuerza increíble, la capacidad de ignorar cantidades alarmantes de veneno y una especie de armas de barra negra que podían cortar chakra o interrumpirlo tanto que ambos efectos eran indistinguibles. Las armas parecían ser del mismo material que las perforaciones, lo que significaba que probablemente eran extremadamente conductores de chakra. ¿Quizás algún tipo de potenciadores de habilidades? Entonces hizo clic y Naruto casi quiso reír. Marionetas. Solo son marionetas. Las elecciones estéticas, la sincronicidad de sus movimientos, el hecho de que solo uno llevara el anillo, sus ojos a juego. Tenía sentido. Probablemente se controlaban a través de las perforaciones. Receptores de chakra en lugar de una conexión directa mediante hilos. Pain entrecerró los ojos y supo que quizá había dicho demasiado. Una de las marionetas humanas, la corpulenta, salió disparada hacia adelante, más rápido que cualquier ninja que Naruto hubiera visto jamás. Estaba a punto de retroceder y contraatacar cuando algo largo, negro y veloz se estrelló contra el pecho del hombre de cabello naranja, lanzándolo hacia atrás. Una figura aterrizó entre Naruto y Pain, blandiendo con orgullo su enorme bastón y fulminando con la mirada al hombre que se había atrevido a atacar a uno de sus shinobi. No es nuestra lucha contigo, Hokage, dijo Pain, aparentemente indiferente a que el pecho de una de sus marionetas estuviera completamente hundido por el bastón de adamantillo del Sandaime. El cuerpo en cuestión yacía allí, inerte, y con suerte, a punto de ser decapitado. Entrega a los Jinchuriki y Akatsuki se retirará. El anciano simplemente sonrió al autoproclamado dios de Amegakure, luciendo años más joven y lleno de vida por la batalla. En mi vejez, he descubierto que los compromisos que he tenido que hacer solo pesan más sobre mis hombros con el paso de los años. Ya soy un anciano, y mis hombros pesan muchísimo. ¿De verdad crees que voy a añadir más carga por alguien como tú? Sus rasgos se torcieron en una mueca mientras giraba su bastón, clavándose en el suelo con la solidez de una pared. Hoy atacaste la aldea equivocada, y me aseguraré de que te arrepientas. Kisame no podía borrar la sonrisa de su rostro ni aunque quisiera. Nunca se sintió más vivo, más completo, que en medio de una pelea. Era un estado de felicidad, silenciando al mundo con la alegría de Sameada resonando junto a la suya. Blandió la espada viviente en un amplio arco, alcanzando a un Chunin demasiado lento para esquivarla. La expresión de pánico cuando su cuerpo se desplomó alrededor de la espada, cortado en una docena de sitios por las escamas dentadas, fue brillante. Usó al niño como un proyectil humano, blandiendo a Sameada como un bate y lanzando al Chunin contra uno de sus compañeros. Utilizó el chakra que Sameada había absorbido y realizó sellos manuales, mientras sus dedos se adaptaban fácilmente a la empuñadura de su arma con movimientos bien practicados. Suiton. Suikundan no Jutsu. Las aguas a su alrededor saltaron a su orden, consolidándose en balas vivientes que inmediatamente salieron disparadas tras los shinobi que lo rodeaban. Habían cometido un error al enfrentarse a él en su territorio. Sobre o dentro de su domo de agua, era imparable. Entrada dinámica. Levantó su espada justo a tiempo, pero aún así se tambaleó por la fuerza del golpe. Sameada protestó por el trato, chillando de agitación mientras su atacante usaba la espada como palanca para saltar hacia atrás y aterrizar sobre el agua. Jaja. Impresionante, mi adversario pez. El hombre era y un espectáculo. Spandex verde, calentadores naranjas y un brillante corte de tazón negro que, contra todo pronóstico, combinaba con sus grandes y pobladas cejas.
Estás destruyendo gran parte de mi querida aldea, así que me toca a mí, la bestia verde de Konoha, detenerte. Acentuó la presentación con una sonrisa deslumbrante y un pulgar hacia arriba igualmente llamativo. Kisame frunció el ceño, sintiendo que la ira desameada por haber sido usado como trampolín se desbordaba. Iba a disfrutar matando a este más que a la mayoría. Kakuzu caminaba lentamente por las calles, sin apenas recurrir al poder de sus otros corazones. Su técnica de piel de hierro fue más que suficiente para los lamentablemente débiles shinobi que habían intentado tenderle una emboscada. Estos niños disfrazados de ninjas no reconocerían una verdadera emboscada ni aunque vivieran la mitad de su edad. Hacía mucho tiempo que no estaba en Konoha. Desde que la montaña que la respaldaba era solo eso, una montaña. Personalmente, el monumento al Hokage le parecía decadente y un desperdicio. Quizás era solo la cara engreída de Hashirama mirándolo desde la roca. Sus hilos de Hyongu se desataron desde su brazo, atrapando a un Chuunin que huía antes de partirlo en dos sin piedad. Probablemente ni siquiera encontraría corazones decentes en esta excursión, aunque suponía que las posibles recompensas podrían compensarlo. Se preguntó quién pagaría mejor por los shinobi de Konoha muertos. ¿Iwa Okumo? Por mucho que detestara trabajar con la serpiente, Orochimaru también pagaría bien por algunos de esos cuerpos. Dio otro paso, o al menos lo intentó. Su cuerpo estaba paralizado, aunque notó que su Hyongu aún podía retorcerse libremente dentro de él. Conocí a los Nara cuando eran solo un grupo de cazadores de ciervos, comentó distraídamente, incapaz de siquiera girar el cuello para mirar a su captor. Los bosques de Hashirama destruyeron las llanuras por donde solían vagar sus ciervos, así que le ofreció a tu familia un lugar en su nueva aldea. Fascinante, dijo el adolescente moreno arrastrando las palabras mientras salía de entre las sombras, seguido por un Yamanaka huérfano y una Kamichi con la típica corpulencia de su clan. Se lo preguntaré a mi padre después de que te obliguemos a irte, probablemente. Kakuzu reprimió un gruñido al sentir algo atravesándole la espalda, rozando su corazón luminoso por unos centímetros. No sintió el característico cosquilleo del chakra Raitón, así que era viento. Poderoso también, para atravesar su dotón. Tomu. Sarutobi Asuma, 35 millones de ryo. Sonrió, girando lentamente la cabeza para mirar a su atacante a pesar del control del Nara. Eres una presa digna. Idan respiraba agitadamente, jadeos rápidos y excitados, al ritmo de su corazón latiente. Esta matanza era gracia, era belleza, era divina. El río de sangre que dejó a su paso lavaría los pecados de 100 paganos, una hermosa cinta escarlata para su señor Hashin. Volvió a girar su guadaña y otro insensato quedó atrapado entre las relucientes hojas rojas. Un artefacto divino que había robado de su culto. La sangre no se solidificaría en el metal, permitiéndole correr constantemente en riachuelos rubí sobre el acero. Terminó su movimiento, girando con un floreo y decapitando al hombre con la misma facilidad con la que un granjero trilla su trigo. Eso era lo que era, un segador de vidas humanas, todas ofrendas a un propósito mayor. Un kunai se estrelló contra su hombro y se movió con la fuerza, convirtiéndola en un giro que le permitió rebanar la pierna de otro Chuunin. Mientras tanto, gemía de placer ante la exquisita sensación de dolor. Se arrancó el arma del hombro y se la arrojó a su atacante, una mujer de cabello azabache y ojos de un hermoso tono rojo sangre. Ella la esquivó con facilidad, con sus hermosos ojos entrecerrados en una mueca que solo realzaba su belleza. Idan habría recibido con gusto a una kunoichi como está en su culto, si no las hubiera matado a todas. En cambio, se conformó con una sonrisa lasciva mientras hacía girar su guadaña en la mano. Voy a disfrutar aún más bañándome en tu sangre. Quería que lo supieras. Se lanzó hacia adelante y apuntó a atravesarla. Su método habitual con los Jounin era tomar una gota de su sangre y realizar el ritual completo, pero en esta ocasión, quería saber si su interior igualaba la belleza de su exterior. Blandió su guadaña hacia adelante, y ésta atravesó solo el aire. La mujer desapareció, dispersándose en la brisa en un enjambre de pequeños pétalos rojos. Gruñó cuando el mundo empezó a cambiar y a contorsionarse a su alrededor, alterando su sentido del equilibrio. Odio el genjutsu. ¿Cómo te atreves a distorsionar el hermoso mundo de Hashin? Pulsó su chakra, rompiendo la falsa ilusión justo a tiempo para ver un enorme puño descendiendo sobre él desde arriba, perteneciente a un hombre igualmente gigante con una melena de pelo rojo puntiagudo. Ah, joder. Deidara se tragó las maldiciones que tenía en la punta de la lengua mientras aquel exasperante cíclope neutralizaba una vez más a sus dragones C2.
Sintió que había tenido una muy mala suerte con el hombre que usó una poderosa técnica de Raitón como primer recurso. Se suponía que nadie debía saber que sus explosivos podían neutralizarse, y él había conseguido al tipo que dominaba docenas de técnicas de Raitón. Sus manos se hundieron en sus bolsas de arcilla y sus palmas se pusieron manos a la obra, moldeando la sustancia reactiva e imbuyéndola con la propiedad única de su chakra. Extendió las manos y sonrió mientras la arcilla se transformaba en elegantes pájaros blancos. Siempre se aseguraba de que sus creaciones fueran hermosas. Eso hacía que su predestinada impermanencia fuera aún más dulce. El ninja imitador realizó sellos manuales a una velocidad impresionantemente vertiginosa antes de extender las manos como si estuviera lanzando una red. En cierto modo, lo estaba haciendo. Una vibrante red eléctrica se extendió desde sus manos como el tejido de un pescador, y habría atrapado a todos los pájaros en su carrera suicida si Deidara no las hubiera detonado con antelación. Usó la cortina de humo para que su dragón girara bruscamente en el aire, agitando la cola en un arco rápido. 3 bolas de arcilla volaron hacia adelante como balas, deshaciéndose en cientos de diminutas arañas de arcilla. Le hubiera gustado ver al bastardo de cabello plateado encargarse de todas ellas. Hizo un valiente esfuerzo, usando un repertorio de diferentes ninjutsus de Raitón que Deidara ni siquiera sabía que existían. Al final, sin embargo, fue simplemente demasiado, y algunas arañas lograron engancharse a su ropa. Sin embargo, ninguno explotó, pues el hombre le guiñó un ojo con picardía y estalló en una nube de estática. Un clon. Deidara reprimió un grito mudo de frustración, solo para jadear cuando una mano le atravesó la espalda, aún con un potente rayo. Su expresión de asombro se transformó rápidamente en una sonrisa al girarse, con la piel ya palideciendo al descubrir que Kakashi no podía retirar la mano. Su Raikiri podría haber neutralizado a su clon de arcilla, pero no había hecho nada con el dragón que ambos montaban. Katsu. Itachi se movía por las afueras de la aldea. Sabía que sus ojos serían invaluables para los esfuerzos de Pain por capturar al Kyuubi, por lo que se mantenía lo más alejado posible del conflicto principal. Dicho esto, Pain no necesitaba la ayuda de nadie. Puede que el hombre no fuera el dios que decía ser, pero era innegable que posiblemente era el shinobi más poderoso del mundo. Itachi estaba casi seguro de que podría arrasar con Oa él solo si quisiera, y esperaba fervientemente no verse obligado a hacerlo. Porque entonces Itachi se vería obligado a detenerlo, y no estaba seguro de si podría hacerlo. Ahuyentó con desgana a los diversos shinobi que tuvieron la mala suerte de cruzarse con él. En general, los dejó atrapados en un genjutsu que los mantendría ocupados o inconscientes durante las próximas horas. Con suerte, estarían lo suficientemente lejos del centro de la aldea como para no ser aplastados por la ola de destrucción que Pain desatara. Suspiró, apartándose a sus pensamientos pesimistas. Konoha era fuerte. Estaba unida. No caería fácilmente. Lo más importante era que Uzumaki Naruto tenía un espíritu tenaz para vivir. Para Pain, su aldea no sería un obstáculo tan fácil de superar. Pero Uzumaki Naruto no era la razón por la que Itachi estaba allí. Itachi. Casi a tiempo. Había estado ejerciendo su chakra de forma sutil durante los últimos minutos. La mayoría no habría podido percibirlo ni discernirlo del caos circundante. Sasuke no era la mayoría. Hermanito, dijo arrastrando las palabras, adoptando una gastada máscara de indiferencia que le dolió tanto como la primera vez que se la puso aquella horrible noche. No tengo tiempo para ti. ¿Por qué no te escapas y vives? Que yo sepa, eras bastante bueno en eso. Apenas le quedaba visión para ver la expresión de Sasuke convertirse en un gruñido, antes de que su hermano se reprimiera por la fuerza. Alguien le había estado enseñando control emocional, bueno para un shinobi, pero Itachi necesitaba que su hermano estuviera enojado. Pagarás por lo que hiciste, Itachi. El tono de Sasuke era gélido. No era la ira impulsiva de la juventud, sino una furia fría y concentrada que solo lo haría más fuerte. Itachi esbozó una leve sonrisa al sentir la sutil trama de un genjutsu sobre él. Demasiado elegante para Kakashi, parecía que su hermano pequeño no había desperdiciado ninguna oportunidad para fortalecerse. Se preguntó cómo se comportarían las técnicas de Yui Kurenai al ser mejoradas por el Sharingan. ¿Crees que puedes obligarme a hacer algo? Sigues siendo el hermano menor aquí, Sas. Sus ojos se abrieron apenas un poco al ver la copia ilusoria de sí mismo que había dejado en la línea de visión de Sasuke envuelta en malignas llamas negras. La luz casi había abandonado sus ojos, pero no estaban tan borrosos como para no ver el remolino que ahora giraba perezosamente en los ojos de su hermano.
Una vez me dijiste, Itachi, que nunca sería lo suficientemente poderoso para derrotarte. No hasta que mis ojos se cruzaran con los tuyos. El precio de mi Mangekyou fue una amistad que nunca podré experimentar por la oscuridad en la que me arrojaste. El ceño fruncido de Sasuke se profundizó al girarse, mirando a través de las 4 capas de Genjutsu directamente a los ojos de su hermano. Así que, como dije, pagarás por lo que hiciste, a nuestro clan, a nuestra familia y a mí. Naruto nunca había visto pelear al Hokage, pero jamás lo olvidaría. En su juventud, Hiruzen había sido simplemente el anciano bondadoso del sombrero gracioso. Luego, fue el hombre que dudaba de él, quien clavó un cuchillo en sus ambiciones. Incluso cuando tuvo la edad suficiente para apreciar realmente lo que significaba ser el Hokage, nunca pudo imaginar a ese anciano sonriente junto a leyendas de la guerra como el primer, segundo y cuarto Hokage. Todo anciano fue joven alguna vez, y en esos momentos, impulsado por el deseo de proteger a su subordinado, Hiruzen se movió como un joven de nuevo. 2 de las marionetas humanas se lanzaron hacia adelante y el Hokage sonrió. Apegarse tan rígidamente a los caminos del samsara fue un error audaz, dijo, azotando con el bastón de adamantío y alcanzando al afeminado de pelo largo en la barbilla. No era que el anciano fuera más rápido ni tuviera mejor coordinación, sino que podía predecir dónde estarían y simplemente apuntaba hacia allí con antelación. Un Sharingan de experiencia, sino de genética. Ninjendem, el camino humano. El único reino donde el alma puede abandonar el ciclo del samsara. Sospecho que acercarse demasiado a él sería desaconsejable. El movimiento continuó hacia arriba y Hiruzen usó el peso como contrapeso para voltear su cuerpo hacia atrás. El bastón se extendió bruscamente, lanzando al Hokage por los aires, por encima de la sierra circular que hendía el aire que dejaba atrás. El bastón recuperó su longitud original, e Hiruzen lo dejó girar, descargándolo con fuerza sobre la nuca del sendero encapuchado. Se oyó un extraño crujido metálico y el cuerpo de la marioneta se tambaleó hacia un lado. Shuadam, el camino Asura. El reino de los demonios que libran una guerra contra los dioses, cuyos cuerpos se transforman constantemente para convertirse en las armas perfectas. Encaramado en el bastón, como su homónimo mono, el anciano sonrió, sus manos arrugadas azotaban sellos manuales a una velocidad inimaginable. Se detuvo en Torá, respirando profundamente mientras la invocación con pico perforador se abalanzaba sobre él desde arriba. Justo antes de que impactara, sus manos cambiaron bruscamente a Ibi y exhaló. El nombre de la técnica se perdió entre el rugido de las llamas. Era como el aliento de un verdadero dragón, las llamas saliendo de un azul abrasador. Incrédulo, Naruto se dio cuenta de que Hiruzen, de alguna manera, había infundido su jutsu con chakra del viento en el último segundo. La invocación duró apenas un segundo antes de desaparecer de vuelta al infierno del que salió arrastrándose. Chikushin, el camino animal. Un reino de sufrimiento constante, de depredación impulsado únicamente por el instinto y el deseo, gobernado únicamente por las bestias más fuertes y salvajes. Volvió a realizar sellos manuales, esta vez forzando la formación de un pequeño tifón sobre su cabeza, proveniente de las tuberías de los edificios circundantes. Cambió de naturaleza en un instante, imbuyendo la tormenta con el crepitar de un rayo que le daba a toda la técnica un brillo inquietante al dispararse. El suelo bajo su bastón se agrietó visiblemente bajo el peso de su moldeado de chakra. Apuntaba a Pain, pero el sendero que Naruto creía que Hiruzen ya había destrozado se interpuso repentinamente en su camino. Una corona de luz envolvió al hombre y la técnica se desvaneció. Gakidm, el camino preta. El reino de los fantasmas hambrientos, condenados a una existencia de constante insatisfacción y sed. Ya me había ocupado de ti, lo cual sospecho que es obra de, se vio obligado a saltar hacia atrás desde su bastón, lanzándolo hacia la última marioneta humana, que acechaba tras el resto. Pain se interpuso entre ellos, levantando una mano para devolvérselo, pero el bastón estalló en humo. Enma, jefe de las invocaciones de monos, saltó justo por encima de la invisible explosión de fuerza y aterrizó como un peso de plomo en el pecho del sendero de mandíbula cuadrada. Levantó las manos por encima de la cabeza y las aplastó, agrietando la tierra con la fuerza del golpe. No me digas Hiruzen, Higokun, gruñó el viejo mono, con una sonrisa que mostraba los colmillos, el camino Naraka. Ese es el que absuelve todo el karma y solo puede mejorar, ¿verdad? Eso lo convertiría en el sanador del grupo, si se aferran al patrón. El Hokage asintió, observando con recelo al propio Pain. Lo que te convierte en Tendo, el camino de Va. ¿Un autoproclamado dios? Yo también sé algo de eso.
Levantó una mano y Enma voló hacia él, de nuevo en su forma de bastón. No pretendo sermonear, claro, pero no me llaman el profesor por nada. Su leve sonrisa se atenuó cuando, a su alrededor, los diversos caminos comenzaron a recuperarse, sin verse mucho más deteriorados. A pesar de la aplastante fuerza de los ataques de Hiruzen, había hecho poco para dañarlos. Sí, salutó Hiruzen, entonó Pain mientras los caminos se extendían, rodeándolos. Una vez fuiste llamado el dios Shinobi, un título compartido solo por otros dos en la historia. Me temo que Konoha ahora conocerá a un nuevo dios. Ambas observaciones son correctas. Estos cuerpos son meros recipientes, emisarios que vienen a anunciar la palabra de Pain. Levantó una mano, sin alterar su fría indiferencia. Creo que tengo una lección que impartirle, profesor. Banshee Tenin. Su mano se movió ligeramente hacia un lado y los ojos de Naruto se abrieron de par en par cuando una fuerza invisible lo agarró por completo y lo jaló hacia adelante. Lanzó cuerdas de chakra hacia atrás para engancharlas a la pared tras él, pero bien podrían haber sido jirones de algodón por lo que lo frenaron ante esa atracción inexorable. Pain sacó otra de esas varillas negras de su manga y Naruto pudo ver su inminente empalamiento con una claridad morbosa. Su cuerpo se estrelló contra la púa, clavándosela por la espalda. Se sacudió una vez, antes de caer inerte. El enje que rodeaba a la marioneta se desplomó al romperse el chakra de Dami. El chakra de las etiquetas explosivas que cubrían el interior de la marioneta, por otro lado, la explosión fue lo suficientemente potente como para hacer que todos los que estaban en la intersección se tambalearan hacia atrás, estrellando a Pain contra una pared con tanta fuerza que su cuerpo dejó una marca. Nunca pensé que podría usar ese truco con un dios, gritó Naruto, lanzando su voz a una cantidad desconcertante de lugares mientras una docena de él aparecía repentinamente en las calles circundantes. Cada uno solo se detuvo un instante para